y vamos a hacer un pequeño repaso así de todo un poco para que tengan más o menos idea de qué es lo que viene a ser esta primera parte de la materia. Ya, para empezar vamos a hablar un poco acerca de la curva ABC, diagrama de Pareto, diagrama 80-20, ya. Con esos nombres se lo conoce, ¿ya? Y está basado en la regla 80-20 dicha por Pareto, ¿ya? Este diagrama permite asignar un orden de prioridades y facilita el estudio de fallas de la empresa. Dice, el diagrama de Pareto permite determinar irregularidades de una organización, identificar sus puntos de mejora y definir cuál es el plan de acción primordial para atacar sus pérdidas. Si ustedes analizan un poco el libro, porque yo para poder entender, yo leía harto el libro en el que se basa el ingeniero. Cuando nosotros estamos tratando de hacer una mejora en la empresa, nosotros debemos identificar a dónde nos vamos a ir, porque la empresa puede tener múltiples líneas de producción, múltiples áreas donde se pueden realizar mejoras, pero nosotros no podemos ir, digamos, a la primera área que se nos cruce y tratar de poner una mejora. No, sino que debemos tener un análisis de dónde nos convendría a nosotros hacer la mejora. Y ya, para ello hay muchas herramientas de selección y el libro en un capítulo dice herramientas de selección, ¿ya? Y entre ellas está el diagrama de Pareto. Aquí con esto nos da, en base a su regla, donde nosotros deberíamos darle prioridad. Por ejemplo, en este caso de acá, me da un porcentaje acumulado por este lado de acá, y aquí me da número de casos. En esta parte del eje X me dice atraso en la entrega, atraso en el transporte, producto dañado, facturación incorrecta, separación cerrada, pedido errado, precio errado, otro. Puede ser que estas sean las quejas que los clientes suelen presentar, ¿ya? Entonces, de todas las quejas que le llega a la empresa acerca de su entrega del producto o del producto en sí, o etcétera, etcétera, que le perjudica negativamente, podemos notar que unas se repiten más que otras. En este caso, aquí se repite 140 veces. Aquí podríamos decir que se repite 20 veces, digamos, lo que es otros casos, que incluso están englobados otras cosas que rara vez se dan, ¿ya? Entonces, donde está teniendo problemas la entrega es en el poder entregar el producto a su cliente final, o tal vez en todo lo que tenga que ver con el transporte para hacer ese producto final. En- entonces podríamos decir que el problema de la empresa principal es la logística, y en la logística debemos ya analizar qué es lo que está pasando, todo lo que se hace actualmente para luego proponer una mejora, un método mejorado, ya sea en cualquiera de las otras herramientas que tenemos para registro de todas estas actividades que pueden desarrollar la empresa. Entonces, este es un ejemplo del diagrama de Pareto, cómo se lo puede ocupar para este caso, que es las quejas, podríamos decir. Nosotros acostumbramos ver solamente lo que es ingresos, qué costos, etcétera, pero también se le pueden ocupar en múltiples situaciones. Y aquí vamos a describir un poco acerca del principio. Como yo les decía, el principio o regla nos dice que para diversos casos el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Entonces, aquí, en esta parte de acá, aquí las consecuencias van a ser negativas para la empresa, pero aquí, aquí hay muchas consecuencias que se pueden originar, pero solamente el 20% de ellas, es decir, esto de acá, este atraso en la entrega y atraso en el transporte, puede que sea ese el 80% de las consecuencias. Entonces, esto de acá sería el 20% y la cantidad de veces que se repite sería el 80%.
Y ahora aquí también nos dice de que no son cifras exactas. Puede que aquí el porcentaje sea un 19, un 18, un 13, etcétera. Y aquí puede ser que el porcentaje sea un 76, un 70%. A eso se refiere. Pero en la mayoría de los casos se da que el 20% de las causas, o sea, lo poco de las causas origina el, la mayoría de los problemas, ¿ya? Y luego también se confirmó por otros expertos en otras áreas. Dice, algunos enunciados podríamos decir que el 80% del éxito proviene del 20% de tu esfuerzo. Es decir, que nosotros tal vez para estudiar, para sacar un 80%, un 80 de nota en el examen, podríamos ocupar un 20% del esfuerzo total que nosotros requerimos o hacemos en general, ¿ya? Porque también nosotros no nos dedicamos al 100% a una materia, digamos, tenemos varias materias. Entonces, con un 20% tal vez del total que nosotros no le dedicamos, entonces podríamos obtener el 80% de resultados positivos. Ya, sí vayan escribiendo como están haciendo sus compañeros su nombre completo en el chat, primero apellidos y luego nombre. También nos dice que el 80% del ingreso viene del 20% del esfuerzo, o sea, digamos que una persona tiene varios negocios y la mayoría de sus ganancias vienen de solamente una de sus empresas y las otras están complementarias. O de la mayoría de los almacenes de una empresa, hay uno que le genera el 80% de su ingreso y las otras son complementarias, claro, no están de más tampoco. Ya, y para el caso de una empresa, el 80% de los ingresos se generan con el 20% de los clientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese 20% es fijo, todos los meses le puede comprar a la empresa y le compra en gran cantidad. Y hay clientes ocasionales que serían ese restante 20%. El 80% de las ventas se genera con el 20% de los productos. Entonces, en base a eso, nosotros podemos analizar. Y en cualquier situación problemática podemos decir que el 80% del problema en sí se genera con el 20% de las causas. Entonces, eso sería por el diagrama de Pareto, ¿ya? Luego vamos a hacer un ejemplo. Por otra parte, tenemos lo que es el diagrama de operaciones más conocido y también dicho diagrama sinóptico. Me dice que esta gráfica, este diagrama, muestra la secuencia cronológica de las operaciones, inspecciones, tiempos y materiales que se utilizan en un proceso de manufactura-negocio, desde la llegada de la materia prima hasta el producto terminal. Entonces, por esta parte de acá tenemos la materia prima y al final vamos a tener lo que es el producto terminado, al final de este diagrama. Dice, se muestra la entrada de todos los componentes y subensambles al principal. De la misma manera, con un pequeño esquema muestra detalles como partes, tolerancias, especificaciones, gráfica del proceso operativo, detalles, etc. Se utilizan solamente dos símbolos. Como vemos, el símbolo que es un redondo que nos dice que es una operación y el símbolo del cuadrado que nos dice que es una inspección. Ahora, una característica de este diagrama es que nosotros ordenamos, perdón, lo ordenamos de esta manera. Aquí se pueden dar cuenta de que en esta columna de acá, de la parte derecha, tenemos lo que es la pieza principal. Y por otro lado, vamos a tener en la parte ya de la izquierda elementos secundarios que se acoplan al elemento principal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, puede ser que estemos armando un juguete
Y aquí por esta parte, la pieza principal que nosotros vamos a ver es el tronco, digamos, del cuerpo de un muñeco, ¿ya? Por aquí puede ser de que sean los brazos, las piernas, la cabeza, etcétera. Y para hacer cada uno de estos elementos se requieren determinadas operaciones e inspecciones. Aquí también para la cabeza, para las piernas, para los brazos. Y cuando nosotros tenemos esto de acá, nos dice que se está uniendo a esta parte de acá. Aquí yo ya lo tengo listo mi elemento para ensamblarlo con la pieza principal, que es el tronco, digamos. ¿Ya? Y luego se realiza una operación que es unir, etcétera, se lo describe. Luego aquí también se hacen operaciones, inspecciones, aquí descripción de la operación de unir, tal vez se les realice otro tratamiento, por ejemplo, ya aquí tenemos también otro elemento que se une a esta parte y luego, digamos, se lo une cosiéndolo o se le une mediante no sé qué, etcétera. Y luego de eso también puede haber, digamos, como el caso de la silla, que aquí sería la mesa o la tabla principal, las patas, etcétera, los travesaños. Y al final de todo, cuando yo tengo el producto terminado, lo tengo que pintar. Entonces, se le va a hacer a la pieza terminada esto de acá, ensamblada, distintas operaciones, y al final tenemos el producto terminado. Luego de que yo haya cumplido con esta operación, tengo el producto terminado. Se utilizan estas flechas de acá cuando, por ejemplo, nosotros tenemos aquí dice material o elemento adquirido externamente. Por ejemplo, en el caso de que nosotros estemos haciendo una polera, nosotros podemos tener como materia prima para fabricar la polera, que va a estar acá. La materia prima puede ser tela, puede ser, puede ser hilos, etcétera. Pero en el momento en que nosotros querramos colocarle una etiqueta, nosotros somos los que producimos las poleras, nosotros no producimos la etiqueta. Entonces nos mandamos a hacer etiqueta y aquí entraría lo que es la etiqueta de la polera como un elemento adquirido en función a lo que nosotros nos dedicamos a hacer. Nosotros no nos dedicamos a hacer, digamos, en el caso de la mesa, no nos dedicamos a hacer clavo o tornillo, ¿ya? Y eso sería un elemento adquirido que se lo coloca de esta manera. Ahora, les decía, aquí como resumen debemos colocar la cantidad de operaciones y la cantidad de inspecciones. También se puede colocar, digamos que esta operación dura 1 minuto. Aquí está 0,5 minutos, etcétera. Y también podemos anotar la cantidad de tiempo total que nos generan las operaciones y las inspecciones. Ya, luego, prácticamente sería eso. Lo importante es que nosotros pongamos en esta columna nuestra pieza principal y luego no importa tanto el orden en el que coloquemos nuestros elementos secundarios, pero todo lo que coloquemos aquí se tiene que unir a esta fila principal. Y si por ejemplo nos dan un enunciado donde no existan subpensables, tampoco hay problema. Yo le hago una línea recta todo al lado derecho. Y ya, eso sería por esta parte de acá. También en esta parte se pueden anotar lo que son, digamos, especificaciones en medida, en tolerancias, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otro ejemplo que me dice que aquí la materia prima de la pieza principal es lo que es madera acero de estas especificaciones. Para ello, el subensamble o el elemento secundario, aquí tenemos el cartón prensado, tenemos madera de cedro de otras dimensiones,
en las mismas. Y aquí las operaciones. De todas maneras, todo esto de acá se va a unir siempre a la pieza principal, que es la que está a la derecha. Entonces todos nuestros subensambles se van a unir en esta parte de acá. Aquí tenemos corte longitudinal, verificar, cepillado, verificación, escopelado, dice. Y luego aquí también, entonces, en esta parte de acá tenemos Carpicola monopolis. Y esto es lo que es la flechita que le indicaba hace ratito. Aquí nosotros no producimos lo que es Carpicola y sería un elemento adquirido. Aquí también tenemos la operación de ensamble, que es esta de acá, pero la pintura nosotros no producimos lo que es pintura. De todas maneras la vamos a ocupar y esta pintura sería un elemento adquirido. Aquí también tapa conjunta y carpicola, nosotros no lo fabricamos, a no ser que ya en nuestra empresa lo hayamos implementado, pero vendría también de otro diagrama, que en este caso no sería lo principal decir cómo fabricamos la carpicola, digamos, sino lo que queremos es otra pieza que tiene un elemento adquirido como carpicola. Luego finalmente, para esta parte, sería clavo, otra vez otra pintura, y terminamos con una inspección del producto terminado. Generalmente se termina con una inspección. Y luego tenemos un resumen. En este caso no me da tiempo, entonces no le pongo el tiempo, pero sí cuento la cantidad de operaciones y la cantidad de inspecciones. Ahora también vamos a hacer, voy a compartir otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo, donde ya tenemos un encabezado, tenemos el método actual, lugar, operario, quién lo hizo el diagrama, en qué fecha, y también podemos poner en nuestro encabezado el producto que vamos a fabricar y la actividad que se realiza en esta parte, ya que es montaje, simplemente montaje de termostato tipo cinta. Aquí al final todas se van a unir a la parte derecha, esa es la idea. Donde aquí tenemos acero laminado en frío, calibre 18, acero rolado en frío, hexagonal, acero rolado en frío, hexagonal, retén. Y cada una de estas operaciones hacen al subensamble 1, digamos. Esto de acá. Y en este punto se va a unir a esta parte de acá. Puede también esto de acá, por ejemplo, mm, si nos resulta cómodo, puede esta parte hacer un saltito y unirse a esta parte de acá. Ya, en este caso se está uniendo hacia este lado y aquí también se está uniendo. Se está uniendo hacia ese lado y se ve más cómodo visualmente que si lo hubiéramos hecho al revés, digamos. Si este de acá, si esta parte de acá se va a unir primero a este lado de acá, entonces pues lo coloco más cerca para que no me genere lo que yo les decía, un salto y quede de esa manera. Pero eso ya es a criterio de cada uno. Ya cada uno tiene su forma distinta de ver las cosas, de plasmar las cosas. Y eso es lo interesante en esta materia. Ya. La pieza principal, el termostato, tendría que terminar de hacerse acá. Ya. Y aquí se hacen las diferentes partes que tiene el termostato, así como decíamos con la mesa. Y finalmente el resumen, la cantidad de operaciones, la cantidad de inspecciones, el total. No se olviden, aquí no entra transporte, aquí no entra demora, simplemente
lo que es operaciones principales, operaciones, todas las operaciones y todas las inspecciones. Aquí es un ejemplo de otro elemento que es adquirido, que es el tornillo, que nosotros no fabricamos tornillo en este caso, o no es la idea de representar la fabricación de un tornillo. Por eso simplemente entra y se lo requiere para este producto. Entonces esto tendríamos, aquí terminaríamos, sí. Aquí no se confundan, no entra ninguna otro tipo de operación que no sea operación con el símbolo del redondito y la inspección con el símbolo del cuadrado. Aquí también podemos numerar el orden de las operaciones. Por ejemplo, aquí puede ser la operación 1. Esto que no se nota dice operación 1. Operación 2, operación 3, operación 4. Aquí está inspección 1. Aquí está la operación 5, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí se pausa. Y tiene que esperar sí o sí a que suceda esta, la 6, la 7, aquí está la 8 y luego aquí se pausa y me voy. Aquí está la 9, la 10, la 11 y recién está la operación 12 en este lado de acá. Entonces, con el orden que yo voy a fabricar mi producto, también lo acomodo en esta parte de acá. Y aquí está, no sé si más abajo hay, me parece. Aquí abajito de la 12 está la operación 13, es la siguiente. Aquí continúa la 14 y aquí la 15. Y así con las inspecciones, aquí está la inspección 2, aquí está la inspección 3 y aquí está la inspección 4. Y ese es el orden en que se realizan las operaciones e inspecciones para realizar el producto terminado. No es que de la nada voy a hacerlo, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así. Ya tienen que ir en el mismo orden que nosotros hemos plasmado en el procedimiento. Ya, ahora voy a dejar de compartir y vamos a seguir viendo la diapositiva. También tenemos nosotros lo que es el diagrama de proceso de flujo o el cursograma analítico. Ya este proceso cuenta con mucho mayor detalle. ¿Por qué? Porque existe este tipo de diagrama simplemente para que nosotros nos demos cuenta de la idea principal de que tenemos para realizar un producto. En cambio, este diagrama de aquí, que es el de flujo o analítico, nos permite identificar muchos más detalles como lo son distancias, tiempos, observaciones que queramos poner, las demoras, los transportes, las inspecciones, almacenamientos. Entonces ahí tenemos mucho más detalle de todo lo que es en sí el proceso. Y este de acá vendría a ser un resumen de ese diagrama, un resumen donde solamente toma en cuenta las operaciones y las inspecciones. Aquí, me dice también que este diagrama de flujo es particularmente útil para registrar los costos ocultos no productivos, como por ejemplo distancias recorridas, retraso y almacenamientos temporales. En este caso, aquí les he puesto qué es lo que podemos simbolizar como una operación. Por ejemplo, aquí indica fases principales del proceso, agrega, modifica o montaje, inspección, verifica la calidad o cantidad, transporte, movimiento de los materiales, espera, donde indica la demora entre dos operaciones o abandono momentáneo. Abandono momentáneo donde no puede seguir el material su recorrido en el proceso.
¿ya? Y tiene que esperar a que sucedan ciertas cosas. Por ejemplo, cuando estamos esperando, cuando pintamos una mesa, y sí o sí, para guardarla, antes de guardarla necesitamos esperar a que se termine de secar, porque si la guardamos así toda, y la empezamos a manipular para guardarla así toda recién pintada, obvio la vamos a fregar. Entonces hay ese tipo de esperas donde sí o sí necesitamos es esperar y luego recién continuar con el proceso. Almacenamiento es cuando se guarda el producto terminado, cuando se guarda la materia prima, se lo utiliza comúnmente. O también digamos de que hicimos las patas y las llevamos a un depósito de patas de la mesa, digamos, ¿ya? Y de ahí recién se van a- las vamos a sacar para seguir el proceso y etcétera, pero de repente es porque no podemos hacer todos los componentes de la mesa de uno solo, porque tal vez no tenemos la suficiente capacidad de producción y primero hacemos las patas, luego las tablas de la mesa, luego los travesaños, etcétera, etcétera. Entonces pueden haber distintas situaciones que nos hagan ocupar ya sea almacenamiento de materia prima, producto terminado o almacenamientos temporales, ¿ya? Y aquí es un ejemplo de cómo se ve un diagrama en sí. Aquí tenemos la descripción de la actividad. Aquí tenemos los símbolos que también generalmente en la materia se los ocupa. Solamente escribimos un símbolo en la descripción, el símbolo, descripción, el símbolo, descripción, el símbolo. Pero en las plantillas de los diagramas los podemos encontrar de esta manera para que nosotros, si describimos una operación, o seleccionemos esta de acá. Si describimos un almacenamiento, nos vamos hacia un almacenamiento, luego un transporte, luego otra operación y así sucesivamente nos vamos. Ya, como todos los diagramas o la mayoría, también tiene su resumen donde tiene